Estimados estudiosos, reciban un cordial saludo. Quien les habla, Daniel Sánchez, docente de esta aula de Taller 1 de Investigación. Y el día de hoy vamos a hacer una videoclase con respecto a unos aspectos claves de la parte de metodológica de la investigación y también como para clarificar también unas cuestiones del marco teórico y de los antecedentes, tarea pasada que no tiene como gran misterio por esta parte. Pero bueno, en sí lo que se pretende en esta videoclase, el propósito está en clarificar contenidos y conceptos claves de investigaciones de acuerdo al enfoque investigativo. Entonces, en este enfoque investigativo, ahí ya nosotros tendríamos unas partes fundamentales que sería eh, la parte de que si es investigación cualitativa, cuantitativa, mixta, los tipos de alcances que son descriptivo, explicativo, correlacional, exploratorio y también pues para hablar de los diseños, que los diseños pueden ser de acuerdo a la naturaleza de la investigación, si es cuantitativa o cualitativa. Bien, entonces el orden del día vamos a hacer un pequeño repaso del marco teórico. Seguidamente se va a hablar de los enfoques, el alcance y por último los diseños de investigación. Bueno, como un recorderis, el marco teórico pues reúne, digamos, ahí unas bases teóricas, o bueno, como nosotros lo llamamos teorías de acuerdo a determinados conceptos, palabras claves o sucesos dentro del cual van a alimentar nuestra investigación. En una u otras palabras, lo que pretende el marco teórico es que nosotros esgrimimos las palabras correctas dentro del cual nosotros vamos a tener muy presente que la cuestión es que eh, son los elementos, los conceptos que se deben entender y manejar en la propia tesis monográfica. Entonces, en una u otras palabras, si digamos, si yo defino TIC como una herramienta digital para el apoyo educativo, un ejemplo, entonces quiere decir que mi lector cuando lea esta parte del marco teórico, cuando se mencione TIC en la parte de toda la tesis, quiere decir que así es como lo debe entender. El marco teórico lo que pretende es darle esas pistas y esas señas a los lectores con el ánimo de que interpreten cómo se debe interpretar distintas categorías, conceptos, teorías, etcétera. Porque nosotros incurrimos muchas veces en que las teorías son muchísimas, hay distintos puntos de vista, pero desde cuál se debe entender. Entonces, acá es la clave fundamental para decirles a ellos en cuál es lo que ustedes tienen que leer acá. Bien, por otro lado, entonces los antecedentes vienen siendo investigaciones que se han realizado con su tema de investigación. Las investigaciones generalmente pues tienen, digamos, un carácter investigativo, aplican una metodología de investigación, instrumentos, recolectan datos por encuestas, entrevistas, luego analizan esos datos para dar un resultado. O sea, se hace un proceso investigativo muy juicioso, dentro del cual yo les sugería que sus antecedentes se fueran máximo de 5 años para atrás a partir de este año. Es decir, que si ustedes cogen 2010, 2011, 2005, 2000, pues estos no serían como en sí antecedentes, sino más bien eso lo podríamos retomar como para otro apartado ahí de la tesis de maestría, entonces por ello no es conveniente como tomar de 5 años para atrás. Generalmente se piden que sean artículos en inglés, perdón, investigaciones que se hayan realizado que estén en el idioma inglés, que sean tesis de doctorado, de maestría, de pregrado, resultados científicos publicados en artículos. Entonces, digamos que esta parte en los textos, como lo explican, no tiene como gran misterio, sino que es más bien hacer un ejercicio muy juicioso en cuanto a qué, en cuanto a cuáles son las bases teóricas que van a aportar nuestro proyecto de investigación o nuestra tesis. Y por otro lado, los antecedentes que son las investigaciones previas que se han realizado con respecto a nuestro tema de investigación. Una recomendación, las bases teóricas generalmente acá se desprenden muchísimas cosas de acuerdo a su título, pregunta y objetivo de la investigación. Bien, entonces dentro de los enfoques de investigación, nosotros tenemos que existen varios enfoques, pero dentro del cual los que voy a nombrar y los que de aquí en adelante como tomaré como muy puntuales por su metodología, por su forma de explicar, por lo que muchas investigaciones se asocian a este mismo, todo esto me voy a basar en el texto de metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri. Bueno,
Entonces, en los enfoques de investigación existen acá tres tipos, que es el cuantitativo, el cualitativo y el enfoque mixto, que generalmente el mixto es la combinación de estos dos enfoques en cuanto a sus diseños de investigación. El enfoque cuantitativo entonces se basa prácticamente en que se desea comprobar, corroborar o demostrar a través de distintos puntos de vista analíticos, dentro del cual ahí lo que se trata es de que relacionar dos variables, generalmente lo llaman variable dependiente con variable independiente, dentro del cual pues lo que se pretende es ver qué pasa entre esos dos elementos y ver qué resultados nos pueden dar. Entonces, acá en esta parte cuantitativa generalmente se manejan distintos elementos de acuerdo a, por ejemplo, se desea comprobar la efectividad de una herramienta digital en la enseñanza de cierta asignatura o cuál es la relación que existe entre, digamos, la interacción entre distintos recursos educativos digitales con distintas poblaciones. Bueno, en otras palabras, el enfoque cuantitativo lo que trata de dar es como comprobar de que algo es cierto o algo es falso o algo es medible. Entonces, esta palabra medible es como muy usada en este tipo de enfoque cuantitativo. Por otro lado, tenemos el enfoque cualitativo, que el cualitativo podríamos decir que se centra en describir y analizar cualidades, cualidades de tipo que de tipo de personas, de sucesos, dentro del cual pues se da como respuesta a unos cimientos conceptuales, de lo cual yo la vez voy a explicar un poco más adelante cuando ya estemos sentados en los diseños de investigación. Entonces, acá como ustedes podrán notar, se hizo una tabla diferenciando el enfoque cualitativo del cuantitativo. Generalmente en el cuantitativo se utiliza mucho la encuesta para recolectar la información para su posterior análisis. Y después, digamos, y después, digamos, en la parte cualitativa se centra en la observación, en la entrevista, en toda esta parte del análisis como tal, dentro del cual pues lo que se pretende es de que nosotros en cierta medida como tal podamos describir o interpretar sucesos a partir de que, a partir de un contexto de la persona, social, económico, cultural, académico, pero siempre como tratando de describirlo, mientras que en el enfoque cuantitativo es como ya dar razón. Acá solamente es como en este enfoque es como describirlo como tal y su análisis de datos pues se hacen con categorías conceptuales, mientras que en el cuantitativo se debe plantear necesariamente una hipótesis para ver si se puede comprobar o rechazar de acuerdo al postulado que nosotros tengamos. Y el mixto, generalmente el enfoque de investigación mixto, utiliza elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Generalmente las investigaciones se centran primero en hacer una investigación de tipo cuantitativo y después de ello, de sacar unos resultados, unos datos estadísticos y organizar la información, se puede interpretar describiéndola cualitativamente. Este es un modelo de investigación muy usado hoy en día, pero todo esto depende de la naturaleza del proyecto de investigación que se maneje. Bien, antes de entrar, digamos, al tema de los alcances de investigación, es necesario que nosotros recalquemos que los alcances de investigación em, no necesariamente tengan que obedecer a un único patrón. Digamos, recuerden que nosotros hicimos un ejercicio de paradigmas en nuestro primer momento, en nuestra primera actividad, dentro del cual pues se esgrimían distintos episodios, distintas columnas, dentro del cual pues se acoplaban investigaciones de este año, años pasados, investigaciones en tipo TIC. Entonces, de que todo esto tiene un lineamiento como tal. ¿A qué hago referencia con ello? En investigación generalmente no hay como una ruta puntual seguida de decir, este es el camino hacia la verdad, sigámoslo, sino que el camino se va construyendo. Generalmente esto sucede en las investigaciones de tipo cualitativo, porque como en la investigación cualitativa, al no ser tan puntual como la cuanti,
resulta que la investigación puede cambiar en cuanto a medida que se va avanzando, a medida que se va analizando la información, los datos y demás. Ahí uno ya se va dando cuenta de que el alcance de la investigación a veces no resultó ser exploratorio o explicativo, sino que tiende, digamos, a tener otra cuestión como descriptiva. Entonces, dentro del cual, pues, en metodología cualitativa generalmente esto sucede, mientras que en cuantitativa ya se debe tener algo muy puntualizado y con ello, pues, ya se puede escribir, digamos, un camino, trazar un camino un poco más direccionado. Sin embargo, digamos, todos estos elementos que ustedes están, todos estos conceptos, perdón, que están aprendiendo hoy, eh, son como la base que van a seguir cuando ustedes en segundo semestre estén con su asesor o su director de tesis, mejor comúnmente llamado, dentro del cual él los va a orientar muchísimo mejor de acuerdo al alcance de la investigación, el diseño, el enfoque, puesto que ellos serán como las personas expertas que ya le van a encaminar, le van a decir la ruta estricta en la cual se va a manejar su investigación. Bueno, entonces retomando, los alcances de investigación entonces son cuatro, que es el exploratorio. El exploratorio generalmente este alcance de investigación se usa cuando no se encuentra mucha información con respecto a una investigación. Por ejemplo, si las investigaciones que dan en la parte ambiental, digamos, en un humedal específico y que en ese humedal específico no se ha investigado mucho o las investigaciones son muy antiguas y demás, entonces nuestro alcance de la investigación se debe basar en este exploratorio. Como nosotros hicimos una revisión temática de antecedentes investigativos, bases teóricas, ahí nos podemos dar cuenta qué tanto se ha explorado sobre ese tema de investigación como tal. Entonces, acá este es un buen alcance para que ustedes lo tengan presente ahí para sus estudios. Por otro lado, entonces tenemos el descriptivo, que el descriptivo, pues, bueno, ahí trata es de describir prácticamente lo que está pasando en un propio fenómeno. Este fenómeno ya es algo estudiado como tal, sino que se desea abordar desde otra perspectiva distinta. Por otro lado, entonces tenemos el correlacional, que el correlacional como tal viene siendo, digamos, cuando este es muy usado en investigación cuantitativa, cuando nosotros queremos involucrar varias variables dentro de la cual pues tratamos de demostrar algo o tratamos de relacionarla un contenido con otro contenido. Y por último, nosotros tenemos el explicativo, que el explicativo generalmente trata de dar cuenta de que hay unas teorías ya implementadas que nosotros las estamos queriendo corroborar en un escenario real, en un fenómeno natural, dentro del cual pues vamos a darle una explicación frente a unas teorías. Esto y entre otros aspectos, digamos, claves del alcance de investigación explicativa como tal, que nos va a permitir, en cierta medida, dar respuesta, digamos, de una forma coherente, de una forma racional en cuanto al tema de investigación. Bien, esta parte es muy importante, que es el diseño de la investigación, porque el diseño de la investigación es lo que prácticamente va a enrutar o encaminar la obtención de datos que ustedes vayan a realizar. En otras palabras, lo que se pretende en estos diseños de investigación es cómo yo voy a hacer mi investigación, cómo yo voy a recolectar los datos, cómo es que yo los voy a obtener esa información. Sampieri en su texto plantea un ejemplo de si un chico le gusta a una chica y dentro de la cual pues él plantea que para el diseño es, bueno, yo necesito saber si en verdad le gusto a esa mujer, entonces yo voy a invitarla a salir, después de invitarla a salir pues la voy a invitar a tomar una bebida, le voy a hablar de estos temas para después preguntarle otros y yo puedo como en cierta medida rescatar información que ella me diga, que yo voy a decir va a tener unas señales de comunicación no verbal, que si yo le hago las preguntas a ti te parece atractivo mi cabello, mis ojos, te gusta, digamos, el color de mi piel, bueno, cuestiones así, de que yo estoy dando como unas estrategias, unas preguntas claves o un diseño dentro del cual me va a permitir que recolectar la información que necesito para dar respuesta a un interrogante. Entonces, a partir de esto, entonces el diseño, que es algo muy importante en esta parte investigativa, entonces se va a centrar en dos aspectos claves.
Por un lado, esto se separa en dos, que el diseño o se debe tomar cuantitativo o se debe tomar cualitativo. Cuando las investigaciones son mixtas, hay que tener mucho cuidado de cuál antecede una a la otra, de acuerdo a, qué, a la naturaleza de su investigación. Recuerden que esta parte como tal la pueden tratar en el siguiente semestre con su director de tesis, que es la persona que ya les va a encaminar perfectamente cómo van a desarrollar esta investigación. Bueno, entonces retomando en el diseño de investigación cuantitativa, nosotros tenemos que se dividen en dos grupos grandes. Por un lado tenemos el diseño de investigación experimental y por el otro lado el no experimental. Entonces, en los diseños experimentales se pueden encontrar tres tipos, que es los preexperimentos, cuasi experimentos o experimentos puros. ¿En qué difieren uno del otro? Se pueden diferenciar básicamente en la muestra que uno quiere hacer, en el alcance de la investigación que uno pretende dar, pero básicamente los tres comparten elementos comunes, digamos, de que tratan de dar cuenta respuesta a comprobar una hipótesis o en otras palabras como a correlacionar variables. Entonces, es muy importante que tanto para la experimental como la experimental se manejan dos tipos de variables que se pueden llamar una variable independiente y una variable dependiente. Entonces, la diferencia de estas dos como tal es que la independiente es la que va a hacer todo el efecto como tal que va a llevar a cabo en esta variable dependiente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos corroborar como un software versus el aprendizaje de un estudiante como tal, entonces ese software que viene siendo una variable independiente, porque en esa variable independiente es la que va a afectar si los estudiantes como todo están recibiendo la información como es, si están aprendiendo o no. Mejor dicho, esa es la que está influyendo en que el sujeto como tal tenga una respuesta a algo. Entonces, esa es la diferencia entre la variable dependiente y la independiente. Generalmente acá también se plantean unos tipos de, de grupos que le llaman grupo control y grupo experimental. Entonces, el grupo experimental generalmente es el grupo cuando nosotros tenemos, digamos, que vamos a hacer una investigación y la queremos centrar, digamos, en una población específica, perdón, en una muestra específica que va a estar en un grupo. Entonces, este grupo que yo le voy a hacer como los respectivos análisis, voy a mirar, voy a observar, voy a tomarle datos estadísticos, encuestas y demás. Este grupo generalmente se llama grupo experimental, porque es el que estamos experimentando y demás. Y cuando nosotros lo queremos corroborar con otro, nosotros lo llamamos el grupo control. El grupo control generalmente es la que no va a estar interfiriendo en un proceso académico. Por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, que queremos comprobar la efectividad de la enseñanza de un idioma, por ejemplo, del idioma inglés. Entonces, yo voy a ver si mi metodología, digamos, de enseñanza, usando tecnologías de información y comunicación, si propende a que los estudiantes aprendan más que sin el uso de ella. Entonces, si yo le aplico, digamos, todo el tratamiento, todo el experimento a ese grupo, que lo voy a llamar grupo experimental, dentro del cual pues yo les voy a dar, digamos, tecnologías de información y comunicación, les voy a explicar esto, voy a usar herramientas de la web 2.0, recursos educativos digitales, herramientas digitales, etcétera, dentro del cual pues lo que me va a pretender es que yo le estoy aplicando unos instrumentos y una forma de enseñanza distinta a lo que es el grupo control. Ya con el grupo control quiere decir que yo no le estoy haciendo nada, sino que es como su naturaleza, por decirlo así, con la metodología común con la que están aprendiendo ellos. Si ellos están aprendiendo presencialmente de que el maestro llega con sus hojas de observación, que llegan con sus fotocopias, que llegan con su video, bueno, esa metodología la dejamos quieta, pero la que vamos a interferir es en esa del grupo experimental en el cual pues nosotros vamos a corroborar nuestra hipótesis. Entonces, todos estos elementos de qué depende,
Básicamente, si ustedes se quieren ir por experimento, pre-experimento, cuasi experimento o no experimentales de carácter transversal a longitudinal, básicamente acá la invitación es que nosotros profundicemos en cada concepto, en cada teoría, dentro de la cual pues seleccionemos la que mejor nos puede llevar a resultados de nuestro tema de investigación. Por otro lado, entonces nosotros tenemos que el diseño de la investigación puede ser también cualitativa. En la cualitativa, cuando se trata de describir o narrar o contar, digamos, a partir de unos ejercicios hermenéuticos o de análisis ya interpretativo, entonces acá tenemos estos diseños que son teoría fundamentada, etnográficos, fenomenológicos, investigación-acción y narrativo. En la de teoría fundamentada, generalmente nosotros tenemos de que plasmamos una teoría dentro de la cual nosotros queremos comprobar. Por ejemplo, si tenemos una teoría sobre creatividad, que podríamos decir que los niños de 3 a 4 años son más creativos que los de 5 y 6, por decirlo así, que nosotros queremos describir si efectivamente eso va a pasar. Entonces, tenemos que primero una teoría dentro del cual diga cómo es el aprendizaje de unos niños de una edad y una teoría de los niños que aprenden de otra edad, con el ánimo de que cuando nosotros establecemos una teoría y ya nosotros decimos, ah, bueno, queremos relacionar un niño, por ejemplo, de Ciudad Bolívar que tiene 5 años, vamos a ver cómo es la parte creativa, de acuerdo a la teoría como tal que nosotros cogimos como parte, como por decirlo así, un árbol, como la parte fundamental de nuestro estudio. Por otro lado, tenemos estudios etnográficos. Estos estudios etnográficos generalmente son usados para la recuperación de memoria y violencia. Lo utiliza mucho, recuerdo un autor que se llama Pilar Riaño. Pilar Riaño lo utiliza mucho en esta parte de construir, reconstruir toda esta parte de violencia que se vive en las comunas de Medellín, pandillas y demás, de cómo esto está influyendo, digamos, en la población. Entonces, en estos estudios etnográficos trata, digamos, de ver eso, vivencias de unas personas dentro de un contexto determinado, a partir de qué, a partir de distintos elementos de captura de información como entrevista, encuestas, o también se construyen instrumentos, que los instrumentos es que dibujos o que relacionen palabras con el ánimo de recolectar información y poderle dar una interpretación de acuerdo a nuestra pregunta de investigación. Por otro lado, nosotros tenemos estudios fenomenológicos, la investigación-acción. Hay una que se llama investigación-acción participativa y no participativa. Esta hubo una época que fue muy usada por la parte de la educación, esta investigación-acción, porque dentro del cual pues se planeaba, digamos, describir distintos fenómenos, siendo, digamos, el rol de docente participativo, o sea, es decir, el que interfería con la naturaleza en la investigación, o sea, es decir, que no era solamente mirar a los estudiantes o mirar cómo todo era cuestión, sino que él hacía participación explicando temas o hablando o involucrando a los distintos actores de ese contexto, dentro del cual pues lo que pretendía es de que dar respuesta, vuelvo, insisto, a su tema de investigación. Y por último, un diseño de investigación narrativo, que generalmente este narrativo es cuando nosotros queremos, básicamente tenemos entrevistas o tenemos historietas o otros elementos que nos están narrando, nos están contando algo y nosotros cogemos este diseño de investigación generalmente para centralizarlo en ello. Bueno. Entonces, hasta el momento hemos hablado de los alcances y del diseño de investigación. Este tema como tal es muy, muy cuidadoso. Recuerden, yo me voy a volver acá un segundito. Recuerde que todo parte del enfoque de investigación. Si usted quieren comprobar fenómenos, se quieren, o sea, sacar datos estadísticos y demás, o si ustedes quieren interpretar o describir, generalmente esto es para la subjetividad, sujetos, o si ustedes quieren hacer la combinación de ambos a partir de los diseños de investigación que estamos viendo acá. Pero tengan mucho cuidado que si es cuantitativa, escojan estos. Si es cualitativa, escojan estos. Generalmente solamente se escoge uno de ellos. O sea, si van a ser cuantitativa, que sea solo experimento, un cuasi experimento, o si es un experimento puro, ¿sí?
pero recuerden que esta naturaleza como tal la tienen que manejar muy cuidadosamente. Y por otro lado, la cualitativa también solamente uno. Generalmente los diseños de investigación no se nombran más de uno. Esto ya es para un nivel mucho más experto. Y pues la recomendación que les hago es que solo tomen una de ellas. Bien, estimados estudiosos. Entonces esta era como la parte de la retroalimentación que yo les tenía con respecto a esta parte del enfoque de investigación, el alcance y el diseño cualitativo cuantitativo. Entonces, recuerden que si tiene dudas o al momento de plasmar su investigación, digamos, en esta parte, me pueden escribir un correo electrónico y yo con mucho gusto los estaría asesorando en esta parte metodológica para que tengan una buena construcción de ello. Bien, estimados estudiosos, esto ha sido la clase del día de hoy. Les deseo a todos ustedes un buen día.